Dios los bendiga, es un sumo gozo estar de nuevamente, ¿verdad? Aquí con ustedes en una sección más de reflexiones, ¿verdad? Háblame. Así que rápidamente quiero hablar sobre los personajes de las hijas de Zelofead. Y eso lo vamos a encontrar en Números 27, ¿verdad? Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vinieron las hijas de Zelofead, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Le damos gracias al Señor por esta palabra, que sea Él hablando a nuestras vidas, enriqueciendo nuestros corazones. Gloria a Dios, aleluya. Es un personaje, ¿verdad?, de la Biblia que tiene, gracias a Dios, ¿verdad? Estos personajes nos enseñan a lo que es ser una mujer valiente, una mujer, ¿verdad?, esforzada, una mujer que no ve obstáculos porque confía en el Señor. Y no estoy hablando de una mujer, ¿verdad? Esto va a ser una excepción en esta noche. Va a ser 5 mujeres. Y estas 5 mujeres son las hijas de Zelofead. Este es, ¿verdad?, un hombre en la palabra de Dios que al testimonio de las hijas, ¿verdad? Por el testimonio de las hijas podemos ver que era un hombre de Dios, un hombre que le servía al Señor. Y estas, ¿verdad?, hijas de Zelofead quieren buscar y obtener su herencia. Vamos a ver rápidamente, ¿verdad?, el problema en que se enfrentan estas jóvenes, ¿verdad?, porque quedan huérfanas. El problema en que quedan ellas y lo que tienen que enfrentar la palabra, que Zelofead muere por causa del pecado que él había cometido, ¿verdad?, un pecado personal que era, pues, que no habían creído, ¿verdad?, en lo que era la palabra, en lo que era la promesa del Señor, que no habían permanecido en el Señor. Y a causa de esto, ¿verdad?, el pueblo de Israel, el Señor hace una promesa, ¿verdad?, al pueblo de Israel y les dice que solamente entrarán a la tierra prometida, a Canaán, solamente entrarán los de 20 años para abajo. Entonces, a causa de este pecado, ¿verdad?, muere Zelofead y sus hijas quedan huérfanas. Estaba buscando el significado de la palabra Zelofead y encontré 2 significados. El primero es primogénito, ¿verdad? El primogénito, el que rompe la matriz. Y vamos a ver esto adelante, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que quiere decir esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos quiere decir con esto de que ese es primogénito? También otra cosa que encontré fue que puede significar bajo la sombra del temor. Y esto lo podemos ver en el caso de que estas jóvenes que quedan huérfanas, ¿verdad?, porque su padre muere, quedan huérfanas, quedan sin esa figura masculina, cual en el tiempo de antes era sumamente importante, ¿verdad? Automáticamente están bajo la sombra del temor, que esto es, ¿verdad?, uno de los significados de Zelofead. Y sabemos sí que él permaneció en la palabra del Señor. El Señor, nuestro Dios, ¿verdad?, tuvo que cumplir con su promesa de que estas personas, ¿verdad?, mayores de 20 años iban a morir y no iban a pasar a la tierra prometida. Y por esta razón él muere. Pero con todo eso, bajo la sombra del temor. Si vemos, estas jóvenes se quedan huérfanas. Y al quedarse huérfanas en ese tiempo, ¿verdad?, en el que estaban viviendo, la mujer no tenía voz, no tenía voto, ¿verdad? No habían leyes que sean para la mujer y ellas quedan bajo la sombra, ¿ven? Quedan en una sombra totalmente. Pero Dios, sabemos, ¿verdad?, que aunque el enemigo a veces quiere opacarnos a nosotras como mujeres, que nos quiere echar a un lado, que nos quiere poner en la mente que no podemos sobresalir y emprender ese ministerio que Dios nos ha dado, sabemos que el Señor, por medio de Jesucristo, ¿verdad?, y por medio de su sangre redentora, Él nos quita de esa sombra, nos quita de ese opacamiento, nos abre los ojos, nos deja hacer cosas que a veces jamás nos hubiéramos pensado o nos hubiera pasado por la mente que hubiéramos podido haber hecho. Pero con la ayuda del Señor, Él nos deja alcanzar esa promesa, nos deja alcanzar eso que Él tiene planeado para nuestras vidas. Aleluya. ¿Cuál es el problema que estas
jóvenes que estas enfrentan es que quedan huérfanas. Y al quedar huérfanas no tienen a su padre, no tienen a un hermano, no tienen esa figura masculina en su hogar. Automáticamente la herencia de ellas no es más de ellas. Significa que no tienen ninguna herencia, porque no hay un hombre en el hogar, no hay un hijo. Eso siempre era para los hijos, no para las hijas. Y automáticamente estas 5 hermanas quedan huérfanas, quedan sin nada, y la tierra que era prometida, la tierra de Canaán, pues no es para ellas. Cuando vemos, ¿verdad?, en la palabra del Señor, ahí mismo en Números, si vamos a Números y vamos al capítulo anterior, leímos el 27, ¿verdad? Pero si vamos al 26, vemos que empiezan a hacer un censo, ¿verdad? En el pueblo de Israel. Empiezan a hacer este censo, y cuando empiezan a hacer este censo, si vamos a el capítulo 26, versículo 33, dice: y Zelofehad, hijo de Hefer, no tuvo hijos sino hijas, y los nombres de las hijas de Zelofehad fueron Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Ahí están, ¿verdad?, las 5 hijas de Zelofehad. Y como dice, no tuvo hijos. Y cuando estaban haciendo este censo, también lo están haciendo para ver, ¿verdad?, las tierras que van a estar repartiendo, y como Dios le había mandado a ellos, ¿verdad?, de las tribus que van a estar cruzando el Jordán, de las tierras que van a estar repartiendo como Dios le había dicho, ¿verdad?, que esa era la promesa, que iban a llegar a la tierra prometida, iban a obtener esa herencia. Pero en todo esto, a estas 5 jóvenes se le daña todo, ¿verdad?, todo lo que tienen por delante, al saber que solamente a los hombres, ¿verdad?, al hombre del hogar se le va a dar esta herencia. Y al ellas no tener el hombre en el hogar, a no tener a su padre, a ser huérfana, a no tener hermanos, no tienen nada, absolutamente quedan sin nada. Y podemos ver, ¿verdad?, que nos prueba aquí la palabra de Dios, que para ese tiempo solamente el hombre podía obtener esa herencia. Nos dice ahí mismo en el capítulo 26, si vamos a versículo 52, en la orden, ¿verdad?, en la repartición de la tierra, dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: a estos repartirás la tierra en heredad por la cuenta de los nombres, o sea, por la cuenta que habían hecho ya en el censo. A los más darás mayor heredad, y a los menos menor, y a cada uno se le dará una heredad conforme a sus contados. Pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Dice: por su nombre se le dará, por su nombre. Si vemos en el capítulo 27, estas jóvenes se presentan ante Moisés y dicen: ¿cómo es que el nombre de nuestro padre será borrado? ¿Cómo van a borrar el nombre de nuestro padre? Esto significa que no tenemos heredad, que no tenemos nada. Y estas mujeres, estas jóvenes, me impresiona porque a pesar de las circunstancias y de lo que se estaba viendo alrededor, que le estaban diciendo que por la ley ellas no tenían derecho a nada, ellas sabían y tenían en su mente que Dios había prometido algo, y que eso que había prometido iba a ocurrir, y que Dios era un Dios fiel. Y estas 5 jóvenes, ¿verdad?, estas 5, yo diría niñas, ¿verdad?, huérfanas, se atreven a ir a donde Moisés en el capítulo 27, se atreven. Y aquí es cuando vemos la valentía de estas 5 mujeres, que ellas se atreven. Nadie, ninguna otra mujer en la Biblia hasta este tiempo se había atrevido a ir, ¿verdad?, hasta donde este siervo de Dios, y ir ante la presencia del Señor y abogar por sí mismas y decirle: aquí hay algo, ¿verdad? Y ir ante, como decimos, ante el abogado, que es nuestro Señor Jesucristo. A veces tenemos que ir a nuestro abogado, a nuestro Señor Jesucristo, y pedirle y clamarle a Él, y ser valientes como mujeres, como estas 5 mujeres que se atrevieron a ir ante Moisés. Y miren lo que ellas dicen, ¿verdad? Dice que se presentaron a donde Moisés. Y se presentaron en el capítulo 27, versículo 2, y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar, y delante de los príncipes y de toda la congregación, a la puerta del tabernáculo de la reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré. No sé, hermanos, si se acuerdan, pero cuando estaba, ¿verdad?,
Este grupo de Coré estaba en contra y estaba en rebelión, ¿verdad? Estaban rebelados contra el Señor, contra el liderazgo que le habían dado a Moisés, ¿verdad? Y la tierra se abrió y se los tragó porque estaban rebelándose ante nuestro Dios. Y ellas le dicen, ¿cómo es que el nombre de nuestro padre será borrado? Si nuestro padre era una persona digna, nuestro padre le sirvió, ¿verdad? Le sirvió a Dios, a nuestro Dios. Nuestro padre no estuvo junto a estos pecadores, nuestro padre no fue rebelde, nuestro padre amó a Dios. Capítulo versículo 4. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre entre su familia? ¿Por no haber tenido hijo? ¿Por eso será quitado? Ellas entendían, ¿verdad? Como habíamos leído anteriormente, que si el nombre del padre se ha quitado, porque ellas eran todas mujeres y no había un varón que pudiera seguir con la herencia, el nombre de Zelofehad iba a quedar totalmente borrado. Y al quedar borrado, no había herencia. Entonces ellas decían, ¿verdad? ¿Por qué? No puede suceder, esto no puede suceder. El Señor nos ha prometido algo y sabemos que lo va a cumplir. Aleluya. Dice aquí, nuestro padre murió en el desierto, en el versículo 3. Y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron con Coré, no estaba allí. Él murió en el desierto no porque se rebeló contra Dios, no porque se rebeló contra Moisés, sino porque tenía que suceder. Porque tenía que suceder y eso estaba en el plan de Dios. Y fue un pecado personal. Y fue algo que no fue que se rebeló contra él. Me imagino a ella diciendo, no podemos creer. Y no es así. Y no está en la mente de nuestro Dios de que el nombre de nuestro Padre se ha quitado y que la herencia de nosotros nos las quite. Pues dice en el versículo 5, y Moisés llegó a su casa delante de Jehová, y Jehová respondió a Moisés diciendo, ¿verdad? Aquí vemos que Moisés no pudo ante lo que estas 5 mujeres valientes le presentaron a Moisés. Estas mujeres presentaron esto tan recto, dice la palabra, que Moisés no pudo tener palabras automáticamente o rápidamente contestar a esto que estas mujeres estaban trayendo, ¿verdad? Ante él. Así que Moisés tuvo que llevar esto ante Dios. Aleluya. Bien dicen las hijas de Zelofehad, esto es, ¿verdad? Jehová respondiéndole a las hijas de Zelofehad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasará la heredad de su padre a ellas. O sea que nuestro Padre, ¿verdad? Celestial tenía una palabra para ellas, tenía la contestación a la petición de ellas, le está contestando el clamor de estas 5 mujeres. Aleluya, son unas mujeres valientes al atreverse a hacer algo que jamás se había hecho, abogar por sus derechos, abogar por lo que era de ellas, pelear, ¿verdad? Hasta llegar hasta la presencia de Dios por lo que es de nosotros, por nuestra heredad. Dice también el 8, y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Ya no es nada más a los hijos, sino que gracias a estas 5 mujeres, la ley está cambiando. La ley cambió, automáticamente aquí cambió. Y ahora no nada más es a los varones, sino que también a las mujeres. Aleluya. En el versículo 9, si no tuviera hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviera hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de este será. Y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. O sea que después de todo esto, ¿verdad? Y de ellas haber ido hasta Moisés y pedirle por lo que eran de ellas, ¿verdad? Después de todo esto, ellas pudieron lograr de cambiar la ley y obtener, ¿verdad? Lo que ellas querían, obtener esa palabra del Señor que ellas estaban esperando. Gloria a Dios, aleluya. Y cambiar, ¿verdad? Ponerlo por estatuto. Que ahora no tan solo los varones, sino que también las mujeres tienen derecho a reconocer y a obtener esa herencia. Gloria a Dios, aleluya. Ellas sabían y estaban seguras, ¿verdad? Que el Señor, la promesa que el Señor tenía con ellas se iba a cumplir. Gloria a Dios. Esta historia, ¿verdad? Es maravillosa. Ocurre en el desierto, donde todos algunas veces pensamos que el Señor no nos va a hablar, que el Señor no nos va a tocar, porque estamos en el desierto, pero el Señor les dio a ella, ¿verdad? Ese entender de que Dios todavía, aunque la circunstancia se vea como se vea, Dios todavía tenía un plan con ellas. Aleluya. Y vemos cómo el Señor cambia, ¿verdad?
la nación, cómo cambia la ley, aleluya, por ese atrevimiento que tuvieron estas 5 mujeres, gloria a Dios, aleluya. Esta bendición fue para todas aquellas mujeres que estaban ahí. A lo mejor no se atrevían a llegar ante la presencia de Dios, a clamarle a Dios, no se atrevían a ver más allá, porque si ustedes ven, ¿verdad? Estas mujeres no estaban viendo nada más el momento, sino que estaban viendo más allá. Estaban pensando, espérate, pero si no tenemos a nuestro padre, no tenemos herencia. O sea que cuando lleguemos a esa tierra prometida, no nos va a tocar nada. Nos vamos a quedar fuera. No nos va a tocar nada. Pero el Señor, ¿verdad?, le da a ella esa valentía y la lleva a donde ellas tenían que ir, gloria a Dios. Se decidieron, ¿verdad?, a olvidar todo lo que estaba, a olvidar lo que se ve imposible y hacerlo posible. A veces nos retenemos, nos echamos para atrás, pero tenemos que verlo más allá. Aleluya. Yo me imagino que para estas mujeres, a pesar de que les dijeron sí, van a tener su heredad, van a tener el derecho de tener su heredad, pero en ningún momento le dijeron, van a tener el derecho de ser quienes son y de representar quienes son y de ser completamente, ¿verdad? Ya estaban luchando por esa libertad y de ser completamente libres. No, ¿verdad? No le dieron completamente eso, así que estas mujeres tuvieron que seguir luchando año tras año, tiempo tras tiempo, ¿verdad?, para permanecer en eso que Dios le había prometido a ellas. Si vemos más en la historia de la mujer, vemos que la mujer desde tiempos antes, desde tiempos pasados, la mujer no habían leyes para la mujer. La mujer a veces no podía votar en el tiempo de antes, no podía votar políticamente, ¿verdad? No tenía a veces voz ni voto en el hogar, ni en la iglesia, ni en la calle, en ningún lugar, ¿verdad? Y no había ese respeto como el que el Señor nos ha dado a nosotros hacia la mujer. Y por eso digo que para estas mujeres debió ser sumamente difícil, y debieron tener esa valentía, aleluya, que nosotros necesitamos muchas veces, que necesitamos esa valentía para seguir adelante, gloria a Dios, aleluya. Los nombres, ¿verdad?, de estas mujeres tienen significado. Maala, enfermedad o dolencia. Noa, descanso, reposo. Ogla, ira, poseadora. Milca, reina, abogada. Tirsa, placentera. Eran significados que no le ayudaban para nada, ¿verdad?, a seguir adelante y que las tenían como marcadas. Y con esto Dios nos deja saber que al mundo y los hombres te pueden decir lo que sea y te pueden pintar como sea, pero el Señor ha declarado algo para ti. El Señor tiene un plan para ti y no importa lo que digan, no importa cómo la gente te pinta, cómo la gente te vea. El que tiene el plan contigo y el que quiere hacerlo, ¿verdad?, y quiere cumplirlo, es el Señor. Por eso es que es a Él que tenemos que ir. Por eso es que es a Él que tenemos que, ¿verdad?, llevar toda la gloria, toda la honra. Gloria a Dios. Estas 5 mujeres, aleluya, quedaron totalmente desamparadas, pero ellas fueron valientes, gloria a Dios, y decidieron luchar y tomar una decisión que iba a cambiar todo su destino. Gloria a Dios, aleluya. Ellas fueron delante, ¿verdad?, de Moisés y aclararon lo que era su padre, aclararon y pidieron lo que ellas querían, ¿verdad?, en su corazón, que era tener esa herencia de su padre. Gloria a Dios. El enemigo, ¿verdad?, va a querer opacarnos, pero nosotros vamos a seguir adelante, nosotros vamos a seguir y vamos a tener esa visión aquí de lo que el Señor nos ha dado y no vamos a perder esa herencia. Más adelante, aleluya, nos habla cómo estas mujeres, a pesar de que le dieron, ¿verdad?, lo que le dieron, aleluya, y le dieron su herencia, ¿verdad?, le dijeron, vamos a darle su herencia cuando venga, cuando conquistemos esa tierra, nosotros le vamos a dar lo que a ustedes les toca, ¿verdad? Y vamos a ir rápidamente a Números 36. En número 36 vamos a ver que llegó el momento en donde se enfrentan y están frente a esa bendición. Gloria a Dios, aleluya. Pero en este momento se encuentra una situación. Y esa situación es que dice que llegan los príncipes. Y estos príncipes se empiezan a preocupar porque ellos dicen, espérate, ellas son mujeres. Les vamos a dar la tierra, ¿verdad?, que les pertenece porque ya Dios nos dijo que así lo tenemos que hacer. Pero cuando ellas se casen, esa tierra les va a pertenecer al hombre o a la tribu del hombre. Entonces tenemos que tener cuidado a quienes ellas se van a casar, porque queremos que esa herencia siga en la misma tribu. No queremos que sea otro, ¿verdad?, dueño de esto, sino que queremos que sea de la misma tribu. ¿Qué vamos a hacer?
También se dice en el versículo 6 del capítulo 36. Y esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofehad, diciendo: cásense como a ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán. Si estas 5, ¿verdad?, mujeres se casaban con alguien fuera de la tribu de ellas, la herencia será cortada. La herencia se les iba a quitar. Y si leemos, ¿verdad?, más en este capítulo 36, nos habla como esa posesión que ya le habían dado a ellas, que le habían dicho que le iban a dar, le dijeron que si ellas se casaban con alguien fuera de la tribu, esa herencia se le iba a quitar. O sea que todo lo que ellas habían trabajado, esa valentía que ellas habían tenido, se las iban a quitar. Aleluya. Y esto, ¿verdad?, a mí me habla, gloria a Dios, a mi vida. Espero que les hable a su vida también. Pero así mismo como nosotros recuperamos, ¿verdad?, lo que el enemigo nos ha quitado, nuestra herencia, porque somos hijas de Dios, somos hijas de un rey, hemos recuperado, tenemos esa herencia y se nos ha sido quitada, la recuperamos para la gloria del Señor. Vamos a mantenernos ahí. Vamos a mantenernos de la mano de Dios. Vamos a mantenernos con Él, aleluya, para que podamos seguir teniendo esas bendiciones, para que podamos seguir teniendo esa herencia, gloria a Dios, junto al Señor, aleluya. Esto es, ¿verdad?, un mensaje para mí, gloria a Dios, aleluya, hermoso, porque nos habla primeramente de 5 mujeres. Tomó 5 mujeres, aleluya, valientes, para llegar ante la presencia del Señor, gloria a Dios, y cambiar la historia, cambiar la ley de la mujer por completo, aleluya. Y eso nos manda a nosotras a ser valientes, y a que a pesar de las cosas que tenga a nuestro alrededor, que no parezcan que las puertas pueden estar, ¿verdad?, abiertas, vemos las puertas cerradas, Dios abre las puertas. El que clama, aleluya, Dios, ¿verdad?, nos responde, gloria a Dios, aleluya. Si tú buscas, vas a encontrar, aleluya. Dios lo tiene todo, Dios tiene todas las respuestas. Con esto termino, aleluya. Las hijas de Zelofehad siguen adelante, gloria a Dios. Luego en Josué, ¿verdad?, en Josué, en el libro de Josué, vemos el capítulo 17, aleluya, y vemos que cuando la tierra se le es entregada, hay una mitad de la tribu de Manasés, que, ¿verdad?, pertenecen a las hijas de Zelofehad. Esta mitad de la tribu decide no cruzar el Jordán. Pero la otra mitad de la tribu decide cruzar. Y esta mitad de la otra tribu que cruzó son los descendientes, ¿verdad? Y ahí van las hijas de Zelofehad. Ellas decidieron esperar en Dios, decidieron esperar en esa promesa que Dios le había dado, que iban a recibir, ¿verdad?, la tierra prometida. Y ellas decidieron cruzar el Jordán, aleluya, porque ellas sabían que lo prometido del Señor, ¿verdad?, estaba al otro lado, y que lo que el Señor les iba a dar estaba al otro lado, ¿verdad?, del río Jordán, y la otra mitad se quedó al otro lado del Jordán. Y aquí vemos cómo las decisiones que tomamos son importantes ante la presencia de Dios, aleluya. Siempre llevar las cosas ante la presencia del Señor, siempre llevarnos, ¿verdad?, por lo que el Señor tiene prometido para nosotros, no porque lo que sintamos en nuestro corazón, no como veamos las situaciones, ¿verdad? Porque la otra mitad que se quedó al otro lado del Jordán, aleluya, que no fue obediente, ellos se quedaron ahí porque no podían ver que lo que el Señor tenía prometido estaba al otro lado, no querían creer, no tenían esa convicción. Pero esta otra parte que cruzó el Jordán, en las cuales estaban las hijas de Zelofehad, ellos sí creían, ellos tenían esa convicción, aunque no estaban viendo, ¿verdad?, la promesa del Señor, sí creían, y así mismo se atrevieron. Y unos siglos después podemos ver en la palabra de Dios cómo Él nos deja ver, cómo que su mano se mueve, aleluya, ¿verdad? El rey Nabucodonosor se levanta, aleluya, contra estas personas, contra el pueblo, ¿verdad?, y toma posesión y los toma como cautivos a esta otra mitad de la tribu de Manasés, que no cruzaron el Jordán cuando lo tenían que haber cruzado. Toma, ¿verdad?, a esta mitad de la tribu como cautivos, mientras la otra mitad, que eran, ¿verdad?, descendientes de las hijas de Zelofehad, se mantienen protegidos por la mano del Señor. El Señor los protegió. ¿Por qué? Porque estas 5 mujeres desde el principio tomaron buenas decisiones, fueron valientes, esperaron en Dios, aleluya, y confiaron en la palabra del Señor. Así que espero que esto haya llegado a sus corazones y que lo mantengamos en práctica, y que se acuerden, aleluya, que a pesar de las circunstancias y de cómo se vean las cosas, vamos a seguir confiando en la palabra del Señor. Que el Señor los bendiga mucho. Adiós. Gracias.